Gracias por continuar con nosotros. Seguidamente tenemos el gusto de presentar a un compañero de casa, funcionario de nuestra institución, quien nos expone la metodología para ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Archivos por medio de inspecciones. Vamos a conocer las calidades de nuestro invitado, Luis Carlos Rojas Mora. Es bachiller en Historia de la Universidad Nacional desde el año 2009, egresado de la 22ª Escuela de Archivos para Iberoamérica, en el año 2012, funcionario del Archivo Nacional de Costa Rica desde el año 2009 y profesional del Departamento de Servicios Archivísticos Externos desde el 2011. Conforma el equipo que desarrolla el proyecto del Archivo Digital Nacional y es parte del equipo responsable de la formulación de la metodología para ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Archivos por medio de inspecciones. Luis Carlos, es un placer que nos pueda acompañar. Adelante con su exposición, lo escuchamos. Hola Cata, muchas gracias. Bueno, primero voy a empezar por compartir mi presentación. Me avisan si la están viendo correctamente. Ajá, todavía no la vemos, demos un chancecito. Vale, un segundo que cargue. Ajá. Listo, me avisan en el momento en que la estén viendo. Vamos a dar un chancecito, todavía no la vemos. Vamos a ver. Todavía no la podemos ver, Luis Todavía no lo Carlos. pueden ver, dame un ¿Sí? segundo para ver. Ajá, Está cargando, dame un segundo. perfecto. Denme un segundo, perdón. Sí, Javi, sí la estoy compartiendo, pero no se ve. Ahí está. Ahora sí la tenemos. Perdón, es que estoy en el equipo de producción y exponiendo a Así la es. vez. No hay problema, Luis Carlos. Muchas gracias. Listo, Ya puedes comenzar. Sí. con mucho gusto. Bueno, iniciamos hablando de la nueva metodología para ejercer la rectoría en el Sistema Nacional de Archivos por medio de inspecciones. La metodología difiere un poco de lo que hemos venido haciendo en el Archivo Nacional a la hora de fiscalizar el Sistema Nacional de Archivos, porque pretendemos variar la manera en que estamos dándole seguimiento, en el que estamos fiscalizando el desarrollo y el adecuado funcionamiento del sistema. ¿En qué consiste la nueva metodología? Pues vamos a definir distintos tipos de fiscalizaciones, ¿ok? La primera de ellas va a ser que le vamos a dar seguimiento a los resultados del índice de desarrollo archivístico. En un segundo término, vamos a hablar de las inspecciones sobre el estado de conservación de los documentos declarados con valor científico-cultural y además vamos a continuar con nuestras inspecciones regulares sobre el cumplimiento de la normativa archivística vigente, con la diferencia, digamos, de que estos procesos van a incluir una metodología un poco más ligada a la virtualidad, al asunto de que no necesariamente van a tener, como algunos de ustedes conocerán, los que hemos inspeccionado, un profesional que va a estar 2 días con ustedes revisando las instalaciones, sino que podríamos hacerlo de manera remota. Estamos tratando de adaptarnos al nuevo contexto que conlleva pues la pandemia por COVID-19 y a un uso más eficiente de los recursos con los que cuenta en este momento la Dirección General del Archivo Nacional. Entonces, iniciando con el seguimiento de resultados del índice de desarrollo archivístico y con estas inspecciones, aquí están los objetivos que les hablaba anteriormente, que vamos a tratar de aprovechar la tecnología para virtualizar el servicio. Vamos a tratar de aumentar la cobertura del servicio. Actualmente, como ustedes saben, el Archivo Nacional cuenta con un número limitado de profesionales para hacer inspecciones y por la cantidad de solicitudes que tenemos y la cantidad de trámites, no podemos ver una gran cantidad de instituciones. Vemos bastante pocas por año, ¿ok? Esto lo vamos a lograr, el aumento de la cobertura a través de inspecciones en materias específicas y además tratamos de reducir los tiempos de respuesta al generar informes que sean más ejecutivos. Los que han recibido inspecciones de nosotros saben que nuestros informes son bastante extensos y bastante exhaustivos. Vamos a tratar de hacer informes más ejecutivos, más concisos, que nos permitan reducir el tiempo que tardamos generando estos informes. Entonces, empecemos hablando del seguimiento de resultados del índice de desarrollo archivístico, que va a ser el primer tipo de inspecciones que vamos a hacer y que es de los elementos nuevos de esta metodología.
¿Cuáles van a ser los criterios de selección o cómo vamos a saber a qué instituciones vamos a llegar? Lo primero que vamos a tener, el primer requisito es que van a tener que pertenecer a los primeros 4 quintiles, ¿ok? Al excelente, al muy bueno, al bueno y al regular. Si una de esas instituciones queda en estos 4 quintiles, ya es, ¿cómo se llama?, candidata a que verifiquemos por esta metodología. ¿Por qué los malos no? Bueno, porque los malos generalmente no van a tener información adicional y no hay mucho que corroborar. Entonces a los malos o sea, podemos llegar desde otro abordaje de una inspección ya, digamos, de oficio o una inspección dentro de nuestro programa de trabajo anual. La escogida de instituciones va a estar orientada en el primer y en el último quintil. Queremos corroborar que las instituciones que nos reportan que su sistema archivístico institucional es excelente, pues corroborar de que realmente es excelente. Y en el caso del último quintil es para corroborar, bueno, en los que están en regular, cómo está la situación y si podemos generar recomendaciones que mejoren las condiciones en materia archivística de la institución. Si una institución, por ejemplo, reúne las mismas características, estar en el primero, en el último quintil, y durante varios años queda en el mismo lugar, pues no vamos a inspeccionar a la misma institución, vamos a tratar de seguir, bueno, con la que ocupa su lugar inmediato siguiente. Por ejemplo, si vamos a ver la primera y la primera hace la misma varios años, pues pasaremos a la segunda, y así para poder ver más instituciones. La propuesta con esto es inspeccionar, con la plantilla actual que tenemos en el Departamento de Servicios Artísticos Externos, es inspeccionar un máximo de 20 instituciones por año. ¿Cómo vamos a realizar la verificación del cumplimiento de lo que se establece en el Informe Anual de Desarrollo Archivístico? Bueno, vamos a hacerlo a través de los documentos que respalden las respuestas de los archivos centrales que indiquen el formulario que se coloca en el CIAR. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, los documentos van a cargarse en las preguntas correspondientes al CIAR. Esto conlleva, que es algo que vamos a hablar más adelante, un cambio en el CIAR, en el sentido de que además de contestar el formulario, es necesario que se adjunten documentos o pruebas que respalden las afirmaciones que se hacen en dicho formulario. Y bueno, la carga de estos documentos va a ser obligatoria para finalizar y remitir el formulario. Es decir, no van a poder remitir sus informes anuales de desarrollo archivístico si no adjuntan los documentos. De esa forma, o sea, nos aseguramos de que los formularios vengan completos y tengamos la posibilidad de corroborar dichas respuestas. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, el profesional de la búsqueda asignado va a verificar las respuestas con los documentos que nos respaldan. Es decir, vamos a revisar los formularios que nos remiten y ver qué documentos se han adjuntado. A partir de esto se va a generar un reporte con los resultados de la verificación que será remitido a la institución que fue verificada, y este reporte puede llevar cambios en la calificación obtenida por la institución en caso de que, por ejemplo, las pruebas no se ajusten a los requisitos establecidos ya para ellas. Entonces, ¿cómo sería la metodología? ¿Cómo se vería esto implementado en el trabajo, digamos, de verificación de los informes? Lo primero es la selección de las instituciones por verificar. Esto se va a hacer en los 10 días posteriores al cierre del informe. Es decir, a partir del 1 de abril, por decirlo así. En los 10 días posteriores vamos a seleccionar instituciones. Del siguiente paso va a ser la verificación de la calidad de información suministrada por las instituciones. Si la calidad de la información es inadecuada, lo que se va a hacer es que se va a informar a la institución que ha sido seleccionada para ser verificada primero, y después se va a solicitar subsanar errores y, de ser el caso, remitir información adicional. Una vez que pasamos este paso, lo que sigue ya es el proceso propio de verificación de la institución. Entonces, un profesional asignado de la Unidad de Servicios Técnicos Archivísticos se va a poner en contacto con la institución y le va a remitir un formulario normalizado similar al EADAR para que remita nuevamente las respuestas a una serie de requisitos del informe de desarrollo archivístico. Y la institución va a tener que aportar evidencia sobre el cumplimiento de cada uno de los ítems. Además de esto, para que no se asusten, la institución, nosotros vamos a darles un manual explicativo de qué documentos se requieren y cuáles son las evidencias que se tienen que entregar por cada pregunta. Y la institución, a partir de recibido este documento, va a tener un plazo de 10 días para remitir el formulario con las evidencias y los documentos requeridos. Okay. Además de esto, una vez que la institución remite, el profesional a cargo va a elaborar un informe ejecutivo sobre las respuestas, va a establecer, bueno, la validez de la información aportada y, de ser el caso, va a generar recomendaciones técnicas para mejorar la situación archivística de la institución en la que estamos verificando. Y el proceso, la idea es que esté finalizado antes del 30 de junio de cada año para ya generar el informe anual de desarrollo archivístico, ya con las calificaciones
ya concretas y finalizadas. Esto que vemos en pantalla ahora es un ejemplo, digamos, de lo que nosotros pediríamos. Por ejemplo, si nosotros preguntamos como requisito que se refleja el organigrama de institución en el archivo central, la idea va a ser que nos entregue un organigrama debidamente autorizado, que ese es el documento que vamos a pedir. Hay una serie de requisitos que hay muchos más que no voy a poner en esta presentación por razones de tiempo, pero más o menos esto es lo que ustedes van a recibir. Y esto de que se puede comprobar en vía remota que ven en la tabla se refiere a que si efectivamente están en posibilidades de remitirnos evidencias al respecto, ¿ok? Bueno, las consideraciones finales con respecto a este tipo de inspección es que la implementación va a requerir una serie de mejoras en el sistema de informe de desarrollo archivístico y se espera que nosotros lo tengamos implementado para el año 2023. Ahora, refinámonos a la metodología para realizar inspecciones sobre el estado de conservación de documentos declarados con valor científico-cultural. Bueno, primero hablemos de la justificación normativa de este tipo de inspecciones. Bueno, el artículo 118 del reglamento ejecutivo establece que el Archivo Nacional puede realizar inspecciones de oficio cuando se conoce el incumplimiento de normas archivísticas en la legislación vigente, cuando la institución va a trasladarse a otro lugar, cuando se conozca que se eliminan documentos sin autorización de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, cuando el valor de la documentación se juzgue necesario o cuando se tenga conocimiento de que una institución va a desaparecer. Bajo todas estas causales, nosotros podríamos hacer inspecciones de oficio. Además de esto, existe una estrategia para ejercer la rectoría del sistema, que es un acuerdo de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, que aquí lo tienen detallado, que incluye una serie de criterios que estableció la Procuraduría General de la República que delimitan el actual trabajo del Archivo Nacional en materia de fiscalización. Además, lo que establece es que la potestad del archivo para verificar la conservación y custodia de los documentos con valor científico-cultural en todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos, indistintamente de su naturaleza jurídica y tipo de autonomía. ¿Ok? Entonces, ¿en qué causas o en qué momentos vamos a inspeccionar la institución sobre el estado de conservación de los documentos declarados con valor científico-cultural? Bueno, primero, si existe una declaratoria de valor científico-cultural emitida por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, naturalmente. Entonces, en estos casos sería si existe una valoración específica de la institución donde la CNCD declara un documento con valor científico-cultural, en esos casos podría realizarse una verificación. También en el caso de declaratorias de valor científico-cultural emitidas por resolución general. Además, en el caso de nuevas declaratorias de valor científico-cultural que suceden por situaciones relevantes para el ámbito nacional. Por ejemplo, el caso de la pandemia del COVID-19. O sea, en este caso se generaron una gran cantidad de valoraciones relacionadas con esta temática y la idea es que se tomen medidas preventivas para la gestión y tratamiento de estos documentos. Es decir, que se produzcan con los requisitos para que sean conservados permanentemente. Además, hablamos por resultados del informe de desarrollo archivístico. Si se refleja, por ejemplo, que no hay un sistema archivístico institucional, vamos a verificar el cumplimiento de las medidas del cumplimiento de la conservación de los documentos declarados con USC. En caso de que se determine que no existe un CISED, también iríamos a verificar. Si no se lleva a cabo el proceso de valoración documental, también se realizaría una inspección de este tipo sobre los documentos con valor científico-cultural, o si se determina que hay documentos en riesgo por deterioro o pérdida. Hay otras razones también, como por emergencia nacional causadas por desastres naturales, condiciones climáticas. Nos ha pasado en ciertas instituciones que han ocurrido desastres naturales terribles para las comunidades, en los cuales se ha visto afectado el patrimonio documental y en los cuales nosotros podríamos inspeccionar para verificar el alcance del daño a este tipo de documentos. Además, como resultado de otra inspección, es decir, cuando se sospeche que haya documentos con valor científico-cultural en una institución, oficina previamente inspeccionada por otros motivos, es decir, que vayamos por un asunto muy específico, pero nos demos cuenta que hay documentos con valor científico-cultural que pueden correr riesgo de, ¿cómo se llama?, de perderse. A partir de un informe de valoración también, que un informe de elaboración nos indique que es necesario ver esos tipos de documentos. O como parte de un proyecto o estudio con respecto a un tipo o serie documental específica declarada por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. ¿Qué otras razones? Bueno, también por solicitud de las instituciones centrales descentralizadas y autónomas. Es decir, si nos piden que nosotros verifiquemos, nosotros también estaríamos entrando a verificar este tipo de documentos. Y finalmente, bueno, también como una denuncia, ¿verdad? Bajo el amparo de lo establecido en el artículo 119 del reglamento, o
por sospecha de destrucción de documentos con valor científico-cultural, también podríamos hacer una inspección de este tipo. ¿Qué aspectos vamos a inspeccionar en materia de valor científico-cultural? Bueno, primero vamos a hablar del cumplimiento de normativa vigente que afecta a los documentos con USC y el estado de conservación de estos documentos. Por ejemplo, digamos, en el caso de las declaratorias por emergencias, es probable que nosotros vayamos directamente o hagamos inspecciones en sitio, en instituciones responsables de su atención, para ver las series sustantivas. ¿Okay? Este es un tipo de inspección muy específico. ¿Cómo seleccionamos las instituciones? Las seleccionamos, bueno, al azar, en el caso de que sean por declaratorias de valor científico-cultural, por resultados del IADAR o como parte de un proyecto de estudio. Vamos a ir de oficio en el caso que hayan denuncias o se ocurran desastres naturales en los que tengamos que verificar el estado de la documentación con valor científico-cultural. Y también podríamos seleccionar una institución en el caso de que la misma institución nos solicite que verifiquemos. ¿Cómo seleccionamos las series documentales? Las series documentales, en general, en todos los escenarios, vamos a hacer una muestra de la totalidad de los volúmenes de las series, porque, o sea, a veces los volúmenes son tan grandes que va a ser imposible verificar la totalidad del volumen. También podemos tomar una muestra de todas las series declaradas de la institución, es decir, en caso de una institución que es muy grande y que tiene muchísimas series declaradas, podríamos tomar una muestra de la totalidad de las series y verificar dentro de esas series una parte del volumen. En el caso de que haya documentos afectados por emergencias, en ese caso podríamos tener una muestra de los documentos afectados. Ok, en el caso, bueno, de las instituciones, les dije que vamos a tomar una muestra de series sustantivas. ¿Cuál es el detalle de los aspectos a inspeccionar en este tipo de inspecciones? Aquí les voy a poner un cuadro resumen de qué es lo que vamos a tomar. O sea, vamos a tomar la normativa primero. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver que hay disposiciones de la ley, del reglamento de la ley 7202, está la directriz para producción de documentos, soporte, papel de conservación permanente, la normalización de actas de órganos colegiados, que es un tipo documental que está declarado como USC. Vamos a verificar, bueno, a través de formularios, van a tener que realizar una declaración jurada que nosotros vamos a dar instrucciones de cómo hacerla. Y hay videos, fotografías y otros elementos que nos permitan ver el estado de la conservación. La idea de esto es virtualizar el servicio, como les decía inicialmente, y tratar de que la medida de lo posible, o sea, la información sea aportada directamente por las instituciones. Entonces, por eso es que les pedimos esta serie de evidencias. Y en caso de ser necesario, pues podemos pedir ir y tomar visitas en sí. Aquí podemos ver el resto de normativa que vamos a ver. Bueno, aquí ya les dije que íbamos a ver las disposiciones del reglamento, de la directriz para la producción de documentos con valor permanente, la de la generación de actas de órganos colegiados, está la de carta, la de tipo documental de actas municipales, etcétera. Toda la normativa que hemos generado que afecta documentos con valor científico-cultural. Okay, para esto vamos a utilizar una serie de formularios. Okay, cada formulario va a estar orientado a una de las normativas específicas anteriormente mencionadas. Entonces, por ejemplo, para la resolución CNSD 01-2014, bueno, generamos un formulario que va a ir enumerando todas las características de cómo se llama, todas las condiciones que establecen en esta resolución para poder ser verificadas. Y eso va a pasar con las distintas normas, así como se vayan generando más declaratorios o más normas generales en materia de gestión de documentos con valor científico-cultural. Aquí hay un ejemplo del formulario. El formulario básicamente va a tener como una fecha, vamos a generar un nombre de informe, nombre de institución y vamos a ir verificando las distintas ítems que incluye el formulario. Y a partir de esto, bueno, también vamos a pedir una serie de evidencias, ¿verdad? Como les he venido diciendo a lo largo de toda esta charla sobre lo que se está afirmando o negando que cuentan las instituciones. En todo caso, la Dirección General del Archivo Nacional se va a reservar la posibilidad de realizar visitas en sitio con la finalidad de corroborar el estado de conservación de documentos con valor científico-cultural. Es decir, no necesariamente porque ustedes, o las instituciones llenen sean inspeccionadas de manera virtual, no significa que un profesional del Archivo Nacional no pueda visitarlos si queda alguna duda o es necesario corroborar un elemento adicional sobre este tipo de documentos. Finalmente,
vamos a hablar sobre las inspecciones regulares, el cumplimiento de materia archivística vigente. Las inspecciones regulares tienen este alcance. Vamos a hablar sobre, o vamos a inspeccionar sobre la gestión documental institucional, vamos a evaluar el estado de conservación de los documentos, vamos a referirnos también al sistema de evaluación documental de la institución y además de eso nos vamos a referir al cumplimiento de las disposiciones legales sobre las funciones y equipamiento del archivo central, que es básicamente lo que venimos haciendo desde hace muchísimos años en materia de inspecciones. ¿Cuáles van a ser la diferencia? Bueno, la diferencia en este caso va a estar orientada a la manera en la que vamos a hacer la verificación, porque vamos a tratar de remitirles formularios en los cuales ustedes contesten y nos remitan nuevamente con evidencias los ítems que vamos a evaluar. De esta forma pretendemos llegar a muchísimas más instituciones. ¿Cuáles son los objetivos o sea, de qué manera definimos hasta dónde se llega a una inspección? Bueno, lo primero es el objetivo de la inspección. Bueno, si es la atención de una denuncia, nos vamos a centralizar directamente en los aspectos que se están denunciando. En el caso de que fueran inspecciones de oficio, lo haremos de acuerdo a lo que se solicite, ¿verdad? Por ejemplo, que nos ordene la Dirección General del Archivo Nacional. También podemos hacer inspecciones para conocer el estado del Sistema Nacional de Archivos, inspecciones en materias específicas, o también la naturaleza jurídica de las instituciones inspeccionadas. Por ejemplo, a esto se refiere de que no es lo mismo el alcance que vamos a tener una inspección de estas tradicionales, por decirlo así, si se trata de una institución del Poder Ejecutivo o si se trata de una institución que forma parte de la administración descentralizada o de los otros poderes de la República. ¿Qué aspectos se van a evaluar? Entonces, en el caso de una institución del Poder Ejecutivo o cualquier institución fuera de este poder que nos autorice, vamos a ver todos los elementos: la gestión documental, el estado de conservación, el sistema de valoración, el cumplimiento de las disposiciones legales sobre las funciones del Archivo Central y el equipamiento del Archivo Central. En el caso de instituciones autónomas del Poder Ejecutivo y Judicial, a las que nosotros queramos hacer este sistema o tengamos que hacer este sistema de inspecciones, que son como tradicionales, por decirlo así, vamos a evaluar el estado de conservación de las series documentales declaradas con valor científico-cultural y la comprobación de la integridad de dichas series y la determinación de faltantes. O sea, nos vamos a orientar básicamente en lo que está declarado con valor científico-cultural. Si nos dan permiso, vemos todo. Y si no, vamos a ver estos dos aspectos muy puntuales. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la readecuación de la metodología de inspecciones? La primera es que estamos orientados a la automatización del proceso con la finalidad de reducir los tiempos de respuesta. Porque ustedes saben que actualmente, digamos, una inspección tradicional de las que nosotros hacemos puede tardarse unos 2 meses en ser finalizada después de la visita. Vamos a tratar a través de esta metodología de contestar más rápido y de establecer medidas que se ajusten a las necesidades de las instituciones. Además, bueno, el otro objetivo es la utilización de formularios modulares que nos permitan construir instrumentos en función de las particularidades de cada inspección. Es decir, tener formularios normalizados de manera que cuando nosotros queremos hacer una inspección, un asunto muy particular, solo tengamos que tomar elementos de formulario que puedan ser posteriormente tabulados y que puedan servir para generar estadísticas y que nos puedan servir posteriormente para tomar decisiones o para tener una idea clara de cuál es el estado real del Sistema Nacional de Archivos y generar recomendaciones orientando su trabajo hacia esos elementos que tenemos que mejorar para que se produzca una adecuada gestión de la información, una adecuada conservación del patrimonio documental institucional. Ok, y finalmente, bueno, ¿cuál es el último objetivo? La elaboración de informes ejecutivos que tengan recomendaciones concisas para que se adecúen y que respondan a la realidad de las instituciones y que finalmente mejoren las condiciones en que se conserva y se gestiona la información institucional en todo el sistema. Ok, básicamente esto resume, digamos, la metodología. La metodología es un documento muy extenso que va a estar disponible para ustedes, para que puedan conocerlo, pero esto resume básicamente los aspectos básicos de la metodología. Entonces, este es el espacio para preguntas. Les agradezco su atención y cualquier pregunta que tengan, estoy dispuesta a contestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. De Perfecta. nada.
aquí tenemos ya algunas consultitas. Tenemos una Claro, con gusto. consulta dividida en varias. Dice así, Ok. las evidencias documentales van a tener que ser firmadas digitalmente y de ser así, ¿quién las firma? Algunas de esas evidencias sí van a tener que ser firmadas digitalmente y las tendrá que firmar la persona responsable de producirla. Por ejemplo, si les pedimos una evidencia relacionada, por ejemplo, con las políticas institucionales del archivo central, pues eso es función del encargado del archivo central. Entonces, o sea, pues las políticas firmadas por el encargado del archivo central, firmadas digitalmente en este caso, o y aprobadas, o sea, por quien corresponda, por la junta administrativa de la institución, por el superior jerárquico, etcétera. Entonces, algunas de estas sí, por ejemplo, no les vamos a pedir firmas digitales para fotografías, por ejemplo, les vamos a pedir fotos o videos. Esas no van a tener que estar firmadas digitalmente, pero lo que tiene que ver con documentos textuales, con documentos formales, eso sí, porque nos demuestra que están aprobados formalmente y que son documentos oficiales. Ajá. Sobre estas mismas evidencias, Luis Carlos, preguntan si van a ser validadas con la aplicación del Banco Central de Costa Rica y si no cumplen los requisitos, ¿cómo se subsana la situación? Ok, en el caso, digamos, de los documentos firmados digitalmente, si nosotros verificamos actualmente de que las firmas estén correctas, ¿verdad? Si no estuvieran correctas, vamos a utilizar claramente la aplicación del Banco Central de Costa Rica, que es la aplicación oficial para verificar las firmas. Pero digamos que si hubiera algún problema en una firma, nosotros nos comunicaríamos con la institución y le diríamos, ok, este documento está mal firmado, por favor, remítanos el documento firmado correctamente en el caso de que haya un proceso en el momento o que pues, subsanen o si no, desarrollaremos un mecanismo en este momento para solventarlo, ¿verdad? En el caso que sean documentos muy antiguos, ¿verdad? Que ya no puedan ser subsanados. Pero sí, digamos, nosotros le informaríamos a la institución que el documento está mal firmado y que presenta algún problema. Muy bien, la segunda pregunta dice así, ¿qué diferencia aportará este replanteamiento de fiscalizaciones con relación a la importancia que le pueden dar los jerarcas a los informes ejecutivos? Ok, la idea de que tengan informes ejecutivos, la diferencia es que los lean, que los jerarcas los conozcan, porque nuestros informes eran tan extensos que muchas veces nos pasaba que se quedaban en el archivo central. El archivo central los veía, nosotros nos comunicábamos con el archivo central los comunicaba a los jerarcas y los jerarcas no veían una gran parte del informe, entonces no conocían a fondo el análisis que hacíamos del estado de la situación archivística institucional. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, los problemas estaban ahí definidos, pero los jerarcas ni cuenta se daban. Entonces, o sea, la idea es generar informes que los jerarcas vean, conozcan y tomen acciones para que, o sea, a ustedes como encargados de archivos centrales les facilite el mejorar la situación archivística. O sea, la idea es adaptar un poco y no hacer informes tan técnicos, sino informes ya más concisos que incluyan los elementos ¿cómo se llama? Que nos interesa que el jerarca conozca, ¿ok? Entonces, esa es la idea. La idea es que sean informes que los jerarcas terminen leyendo, porque generalmente ustedes sabrán, los que hemos inspeccionado en los últimos años, que nuestros informes eran informes de 100, 120 páginas. Una vez una institución hizo un informe que tenía 2 tomos y era así de grande. Entonces, o sea, es un jerarca, se lo pones en el escritorio y nunca lo va a leer, no tiene tiempo para eso. Entonces, esta es la idea. La idea es mejorar, digamos, este asunto de comunicación con los jerarcas, que vean la situación, que tengan una perspectiva clara de qué es lo que está pasando y qué es lo que nosotros estamos solicitando que se mejore. Muy bien, la tercera dice, con este replanteamiento se contempla una reducción en la motivación de respuesta con el índice anual de desarrollo archivístico. La idea no es ¿cómo se llama? Desanimarlos a hacer el índice. La idea es desanimarlos a que mientan en el índice, sino que, ¿cómo se llama? Que hagan el índice, que nos muestre su situación real, porque si conocemos su situación real podemos ayudarlos. Digamos, durante mucho tiempo, o sea, nosotros reconocemos esto, fuimos una institución que perseguía y que acosaba a las instituciones y en realidad proponía muy poco, digamos, en materia de cómo solventar los problemas que estaban teniendo en la gestión de la información y en el desarrollo archivístico de las instituciones. La idea de esto es tener un estado real y saber qué es lo que ustedes necesitan para ver cómo podemos ayudarlos. Que es como ir al médico y mentir, no tiene mucho sentido porque no te curas. La idea es lo mismo, o sea, es que ustedes contesten, que sean muy sinceros en cómo está su institución y que no llenen el informe por la nota, sino que llenen el informe para tener
elementos para mejorar y saber por dónde tienen que dirigir sus esfuerzos, ¿ok? Entonces la idea no es decirles como, ay no, ya no lo voy a hacer, porque igual si no lo hacen van a quedar, pero van a quedar en una nota, pues en cero puede ser, y también los vamos a inspeccionar, sino, o sea, tener una idea real de qué es lo que ustedes necesitan para poder enfocar nuestros esfuerzos hacia eso, ¿ok? Excelente. Nos quedan 2 preguntitas. Luis Ok. Carlos, perdón. Vamos con la penúltima. Dice, con respecto a las recomendaciones del informe ejecutivo, ¿se Ujú. considerará la escasez de recursos de muchos archivos? Sí, la idea es, digamos, que nuestras recomendaciones técnicas a todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, parte de las razones por las que esto lo estamos haciendo en el Archivo Nacional es porque nosotros también tenemos recursos muy limitados. Pero sí, la idea es tener recomendaciones un poco más realizables. Antes, por ejemplo, decíamos, no hay archivo central. Y entonces, ¿qué recomendamos? Y pues hacer el archivo central, pero es que no es hacer, o sea, es generar un plan, es ir haciendo poquitos que después incidan en un gran resultado que puede ser, bueno, ya tener una plaza, tener un local, mejorar las condiciones del local. O sea, es verlo como un proceso, no tanto como una acción que tiene que ser inmediata cuando sabemos que los presupuestos son anuales, etcétera. O sea, la idea es generar recomendaciones un poquito más aterrizadas, digamos, en la realidad de la institución. O sea, que no nos digan que no se puede porque no hay plata, porque no se vale, pero sí que hay, o sea, sino que se hagan acciones pequeñas que finalmente conlleven este gran resultado que buscamos, que es mejorar las condiciones de almacenamiento y gestión de la información indistintamente del tipo de institución, si es una institución muy grande con mucho dinero o una institución muy pequeña que no tiene recursos. Perfecto. Y la última pregunta dice así, ¿qué tipo de sanciones se aplican cuando alguna institución no cumple con la normativa archivística? Las establecidas en la ley y en el reglamento. Entonces, o sea, en el peor de los casos, digamos, en el caso de instituciones en las que nosotros hemos insistido muchas veces, que les hemos dado recomendaciones administrativas, que hemos dado recomendaciones técnicas y en las que no hay avance, en el peor de los casos lo que va a suceder es que nosotros vamos a optar por hacer cierres técnicos. Un cierre técnico es decirles, ok, ustedes tienen todo este marco que ya les hicimos para que trabajen, para que mejoren su situación, pero ya nosotros no podemos seguir más. Entonces, no, o sea, nosotros vamos a detener los servicios que les vamos a dar hasta que cumplan una parte de esto, porque, o sea, si no, nosotros estamos dándoles recomendaciones que no se cumplen. Entonces, la idea es un poco que cumplan lo que ya está y después de esto, nosotros podríamos seguir tomando algún tipo de normativa o algún tipo de directriz que les pueda ayudar. Pero empezar, digamos, en el peor de los casos, que nosotros demos un informe de inspección, que demos asesorías, que les demos consultas y que todo esté igual después en el informe de desarrollo archivístico, año tras año tras año está igual, es probable que lo que ocurra es que hayan cierres técnicos, digamos, los cuales les trasladamos la responsabilidad por lo que suceda en materia de gestión de la documentación a las autoridades, eso incluye el encargado de archivo central, y nosotros seguimos con otras instituciones. Perfecto, Luis Carlos. Muchísimas gracias por su Con mucho gusto. participación. Un gusto haberlo escuchado. Muy buenos días. Buenos Y días. de esta, gracias. Y de esta manera finalizamos la primera jornada de nuestro Congreso Archivístico. Les recordamos que los enlaces de ingreso para los próximos días los vamos a facilitar por medio del chat del evento. Muy importante que por favor nos puedan completar la evaluación respectiva, que de igual forma se va a compartir en el chat. Agradecerles muchísimo por su compañía y recordarles que mañana tenemos una cita puntual a las 9 de la mañana para nuestra segunda jornada. Muchísimas gracias y muy buenos días.